Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Este programa que estás escuchando se llama Sucedió una noche colección y en él recopilamos algunos de los reportajes emitidos en los 4 años que llevan antena Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En los próximos 50 y tantos minutos estarán por aquí 4 jóvenes de Liverpool que triunfaron en la música, pero también en el cine. En Liverpool, de chavales, íbamos a ver las películas de Elvis y cuando aparecía en la pantalla todo el mundo se ponía a gritar y entonces pensábamos, ese es un buen trabajo. Un veterano actor español al que adoramos y que sigue en la brecha después de 6 décadas de trabajo. Sigo rescatando de este oficio mío lo que tiene de juego, ¿no? Por encima de todo. Yo de niño quería jugar a ser el pirata, el gángster, el policía y entonces quiero, lo más importante para mí de este oficio, más allá del hecho cultural, del espectáculo y todo, es jugar a ser otro y hacérselo creer a los demás, sabiendo los demás y yo que es mentira, ¿no? Recordaremos a un personaje de leyenda que ha dado mucho juego en el cine. Aquel que arranque la espada de la piedra se proclamará rey. Arturo, tú eres el elegido. Y revisaremos una comedia que marcó época. Hola. ¿Conoces a Annie? Perdona, es Annie Hall. Hola. ¿Qué tal? Es Albi. ¿Cómo nos emparejamos? Pues tú y yo contra ella. No, ¿qué dices? Ni hablar. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y hemos comenzado con este tema tan ochentero que pertenece a Los Goonies, la película de aventuras infantiles estrenada en 1985 que marcó a toda una generación. La que canta es Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough, se titula la canción. Y de música y cine va precisamente el primer reportaje que os hemos preparado. Vamos a darle un repaso al cine de los Beatles. Vamos a dejar de lado títulos como Backbeat, Locos por ellos o Nowhere Boy, que relatan historias relacionadas con el grupo, y nos vamos a centrar en las 5 películas oficiales de los Beatles. Nuestro relato comienza en 1961 en Liverpool. 4 adolescentes son la principal atracción de un pequeño club de la ciudad de Liverpool, The Cavern. At this midday session at The Cavern, we proudly present The Beatles. Es el comienzo. En un par de años, los Beatles se convierten en el grupo musical más importante y conocido del momento. Sus discos arrasan en todo el mundo. La Beatlemanía ha estallado. ¡Oh, son fabulosos! Esos cortes de pelo y su ropa. Ellos dictan la moda.
Es como cantan, su ropa, el pelo y Ringo Starr. Los chicos copian sus chaquetas y peinados, las chicas sienten por ellos una pasión frenética. ¿Qué se siente al tener a todas esas fans ahí fuera? Al principio me olía a asesinato, porque parece que van a romperte en pedazos, pero cuando le coges el truco te acostumbras y se soporta mejor. Siempre antes de un concierto la policía nos dice: no os asoméis a las ventanas porque las ponéis cachondas. Estaba claro que toda aquella vorágine debía ser llevada a la pantalla, cumpliendo de paso un viejo sueño de John Lennon. En Liverpool, de chavales, íbamos a ver las películas de Elvis y cuando aparecía en la pantalla todo el mundo se ponía a gritar. Y entonces pensábamos, ese es un buen trabajo. La película se titula Qué noche la de aquel día y cuenta simplemente un día en la vida de los Beatles. Se les puede ver ensayando, concediendo entrevistas o huyendo de las fans. Eso es un manicomio. Hay chicas por todos los lados. Por favor, señor, ¿puedo tener mi parte? Por favor, señor. No, señor. Escuchad, en cuanto os avise, salid por esa puerta y meteos en el auto que espera. El director Richard Lester dio a la película un estilo alocado y lleno de humor surrealista que se inspiraba en los hermanos Marx. Lester mantenía a los Beatles corriendo y moviéndose de un lado a otro sin descanso, con el zumbido de los gritos de las fans como música de fondo casi permanente. Richard Lester. Uno de los otros cámaras estaba entre las chicas del público y después de 4 días de rodaje tuvieron que llevarlo de urgencias al dentista porque las muelas de atrás se le movían por culpa del sonido, por la intensidad del sonido. El estreno de Qué noche la de aquel día fue un acontecimiento en todo el mundo. La demanda de los cines obligó a hacer 15.000 copias de la película, el mayor número registrado hasta entonces. Y es que todo lo que rodeaba a los Beatles se movía en unas cifras de locura. John, Paul, George y Ringo empezaban a verse sobrepasados por su éxito. No es extraño que el título de su siguiente película fuera un grito de ayuda. Help! 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 Won't you please, please help me? Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! Richard Lester también dirigió la película y como ocurriera en la anterior, todo en Help era secundario con respecto a la música. No importaba que el argumento no tuviera ni pies ni cabeza o que la mayoría de los gags fueran casi infantiles. Paul McCartney achacaba aquel descontrol a la afición por la marihuana que los 4 de Liverpool tenían por entonces. Creo que ese era el motivo de que no pudiéramos aprendernos el guión. Aparecíamos colocados, sonriendo y esperando que las cosas salieran bien. Siempre se ha dicho que Ringo Starr era el que más madera de actor tenía, era el más dispuesto y de hecho fue el que más insistió en esa faceta una vez disuelto el grupo. Cállate, John, nos están esperando en el estudio. Yo tengo muchas ganas de trabajar. Ay, que Dios te bendiga, Ringo. Sin embargo, Richard Lester no está de acuerdo. A menudo la gente me pregunta quién era el mejor actor de ellos. Yo creo que el más correcto era George. Nunca se pasaba ni se quedaba corto. Siempre estaba en el punto justo. Poco después del estreno de Help, se empezó a trabajar en un nuevo guión escrito por el dramaturgo Joe Orton, cuya vida se recrea en la película Ábrete de orejas. Paul McCartney quiere verte. ¿Viene hacia aquí? ¿Aquí? Sí. ¡Mierda! Orton escribió un guión en clave de farsa en el que los Beatles se travestían, se involucraban en política y terminaban en la cárcel por asesinato. El torero del cordobés tenía también un pequeño papel en la película, pero la muerte violenta de Orton a manos de su amante hizo que el proyecto quedara archivado. Dado un pequeño salto en el tiempo. En 1967 las religiones orientales han entrado en la vida de los Beatles. No digo que ellos no aportaran algo de creatividad, pero se pasaron casi todo el tiempo con ese Maharishi, ya sabe, la India y ese rollo. No, su creatividad en absoluto se resiente, todo lo contrario. Los Fab Four crean en esa época discos como Revolver o Sgt. Pepper's. Es entonces cuando fallece Brian Epstein, su manager y descubridor. Paul McCartney es el que peor encaja el golpe y, como le sucede a los grandes creadores, el trabajo es lo único que le sirve de alivio. Paul escribe, prepara y convence al resto para embarcarse en lo que será la tercera película de los Beatles, esta vez destinada a la televisión, Magical Mystery Tour. Prepara la 3 que vienen los 4. 4. Cámara 3. 3. Cámara 3. ¿Qué? Ah, sí. ¡Música!
autocar de colores chillones sale de Londres con destino desconocido. A bordo van los 4 Beatles y un cargamento de gordas, enanos y fenómenos de circo. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour. No existe un guión de lo que van a filmar, todo está en la cabeza de Paul McCartney, que también hará las veces de director. El rodaje es un desastre y el resultado final no lo es menos. Magical Mystery Tour es una especie de videoclip surrealista de 50 minutos de duración. Por primera vez en su carrera, la crítica se ceba con los Beatles, aunque hoy en día Paul McCartney sigue defendiendo la película. Gente como Spielberg ha confesado que en la escuela de cine le prestaban mucha atención a esa película. Era un film de arte y ensayo, no una película comercial. En Magical Mystery Tour puede apreciarse cuánto ha cambiado el grupo con respecto a sus anteriores películas. La psicodelia está en pleno apogeo y en ese ambiente se inscribe también la siguiente película de los Beatles, que a la postre resultó ser su proyecto más original y trascendente. Where I was born, lived a man who sailed to sea. Yellow Submarine es un canto a la imaginación que abrió nuevos cauces al cine de dibujos animados. Como decía George Harrison, un verdadero clásico. Es una película que han disfrutado varias generaciones. En Inglaterra todos los niños pasan por la época Yellow Submarine. En la película aparecen los Beatles como personajes animados, pero conservando sus personalidades. Eso es algo que diferencia su cine del de otras estrellas de la música. En todas sus películas nunca interpretaron personajes, sino que se representaban a ellos mismos tal y como eran. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Estamos llegando al final de la historia. En 1969 los Beatles se hallan a un paso de la ruptura. Las diferencias entre Lennon y McCartney son ya irreconciliables. Fue como el proceso que conduce a un divorcio. Los divorcios no ocurren así de repente. Son el fruto de meses y años de sufrimiento. En un intento de volver a unirse, entran en el estudio para componer y grabar el álbum Let It Be. Sesiones que de paso serán filmadas en un documental. Para que el documental no resultara muy aburrido, John Lennon propuso filmar una actuación sorpresa en el tejado de los estudios, en pleno centro de Londres. Muchachos, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos el número aquí? ¡Ya! 1, 2, 3. Fue la última vez que el grupo actuó en directo. La zona se colapsó y la policía irrumpió en la azotea, imágenes que fueron recogidas por las cámaras. Ringo Starr. Y la policía llegó y yo pensaba, magnífico. Esperaba que nos detuvieran y me arrastraran gritándome, ¡suelta esas baquetas! Hubiera sido un final fabuloso para la película, pero no lo hicieron. Solo nos pidieron que bajásemos el volumen. El final, pero del grupo, llegaría pocos meses después, tras la grabación del disco Abbey Road. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciaba su marcha de la banda. Los Beatles se habían acabado, dejando huérfanos musicales a millones de fans de todo el mundo. No pienso salir. Odio a Paul. Que nadie vuelva a poner jamás uno de sus discos. ¿Aún sigues histérica por la ruptura de esos estúpidos Beatles? No son estúpidos, la estúpida eres tú. Bárbara. And in the end, the love you take is equal to the love. Para la posteridad quedaban algo más de 200 canciones y 5 películas que son un fiel reflejo de lo que fue la historia del grupo musical más influyente de todos los tiempos. Más de 40 años después de su separación, su leyenda sigue viva en el corazón de millones de aficionados a la música. ¡Bien! Ya he llegado, por favor, dámelo. Gracias, Phil. ¿Qué es eso? ¿Por qué haces que te lo manden aquí? Carla no me lo permitiría. Dice que es estúpido pagar $600 por un LP. Carla tiene razón. ¿Por qué no te gastas $13 en un CD? En primer lugar, porque soy un Beatlemaníaco. Y en segundo lugar, estos suenan mejor.
Esta musiquilla es obra del compositor Thomas Newman y acompaña a Wall-E, el entrañable robot de la película de animación de Pixar. Pero ahora no toca cine de animación, sino comedia. Vamos a recordar una de las mejores películas de Woody Allen que supuso el comienzo de una nueva etapa en su cine y le hizo ganar sus 2 primeros Oscar como director y como guionista. Os estamos hablando de Annie Hall. Annie Hall significó un giro en la carrera cinematográfica de Woody Allen, un punto de inflexión. Sus películas anteriores eran más cómicas, pero tenían un contenido y una estructura menos elaborados. Con Annie Hall comenzaba la etapa de Allen como gran autor cinematográfico. ¿Ha estudiado cine en alguna escuela? No, yo no. Son las escuelas las que me estudian a mí. Con un guión que huye de un planteamiento lineal y mezcla presente, pasado y futuro, Woody Allen se permitió el lujo de jugar con las reglas cinematográficas. Por ejemplo, su personaje interpela directamente al espectador. Has dicho viuda, viuda. Vida, he dicho vida. Ha dicho cambiará mi viuda. Lo han oído ustedes, ¿no? De modo que no estoy loco. Utiliza la pantalla partida para mostrarnos 2 escenas a la vez. Lo más increíble es que le estoy pagando el psicoanalista y ella está progresando y a mí me están jodiendo. No sé, me siento culpable porque Albi está pagando estas visitas. Y si no me meto en la cama con él, me siento culpable. Pero si me voy a la cama con él, es como si fuese en contra está de progresando y yo no estoy progresando. Introduce secuencias de dibujos animados. Ya no nos divertimos como antes. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que lo digo, solo piensas en que desarrolle mi intelecto. Estás nerviosa, te irá a llegar la regla. Yo no tengo reglas, soy un dibujo animado, no puedo estar de mal humor de vez en cuando. Y los personajes se observan a sí mismos en el pasado. Mírate, pareces un payaso. Yo me veo bonita. Bueno, siempre estás bonita, pero ese tipo que está contigo... El actuar es como una exploración del alma, es algo religioso. Es como liberar el consciente, como un poema visual. ¿Y tú te tragabas esos rollos? Oh. Sí. A diferencia también de sus películas anteriores, Annie Hall se desarrolla en clave de comedia, sí, pero está matizada con la nostalgia por el pasado y reflexiones más profundas. ¿Conocen este chiste? 2 señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Woody Allen realiza la autopsia de una relación sentimental. Recorremos todo el camino del romance junto a Annie y Albi, los personajes que interpretan Diane Keaton y el propio Woody. Oye, escucha, dame un beso. ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? Nos iremos a casa, ¿verdad? Sí. Y como es lógico, habrá cierta tensión, porque es la primera vez y yo no sabré cómo seguir. Así que ahora nos besamos, acabamos con eso y luego nos vamos a cenar. ¿De acuerdo? Y digeriremos mejor la comida. Está bien. El enamoramiento inicial, las distintas fases que atraviesa la relación. No sé, antes creías que yo era muy sexy. Cuando empezamos a salir juntos, nunca tenías bastante ración de sexo. Hubiéramos podido batir un récord olímpico. Lo sé, Albi, pero ya me pasará. Estoy en una fase de decaimiento, ¿comprendes? Has estado casado antes y ya sabes cómo son estas cosas. Las crisis de confianza y celos. Me has seguido. No lo puedo creer. No te he seguido. Me has seguido. ¿Por qué? ¿Porque iba detrás de ti mirándote? Eso no es seguirte. Pues ¿cuál es tu definición de seguir a alguien? Seguir a alguien es diferente. Yo te espiaba. Y la ruptura final. Pues no sé en qué he fallado. Es que no puedo creerlo. En algún punto se me ha enfriado. ¿Ha sido por algo que he hecho yo? Jamás es por algo que has hecho. Las personas son así. El amor se marchita. Se marchita, Dios mío, qué idea tan deprimente. Una historia que estaba inspirada en la ruptura real entre Woody Allen y Diane Keaton, que habían sido pareja hasta poco antes de iniciar el rodaje. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que siempre podremos volver a juntarnos, porque no hay problema alguno, porque... Exacto. Yo no creo que muchas parejas puedan hacerlo, ¿sabes? Romper y seguir siendo amigos. En Annie Hall aparecen también muchos de los aspectos que se convertirán en temas recurrentes en la filmografía de Woody Allen. El psicoanálisis. Oh, ¿vas a un psicoanalista? Solo hace 15 años. ¿15 años? Sí, le concederé un año más y luego me iré a Lourdes. Las referencias cinematográficas y culturales o la obsesión por la muerte. Oye, no habías leído Muerte en Venecia hasta que yo te la compré. Es cierto, sí. Todos los libros que me dabas tenían la palabra muerte en el título. Claro, porque es un tema importante. Sus problemas hipocondríacos. Creo que tengo fiebre, sí, y ya me coge mi náusea crónica de Los Ángeles. No me encuentro muy bien. O su herencia judía. Es que yo no hablo de política ni de economía, me refiero a la circuncisión. No, muchacho, es una evasiva muy rebuscada. Siempre que alguien no está de acuerdo contigo,
contigo se debe al antisemitismo. La película está llena de diálogos mordaces e incluye también algunas de las frases más célebres del cineasta. ¿Cuál es la diferencia? Todo es masturbación mental. Ah, por fin llegamos a un tema del que sabes algo. Oye, no te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que amo. Y también algunas escenas antológicas, como aquella en la cola de un cine en la que acaba haciendo una aparición estelar el filósofo Marshall McLuhan. ¿No le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni de sus obras. No me diga. Con que no, ¿eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. He oído lo que decía. Sí. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así. Pero sobre todo, la película es un poema de amor a dos grandes personajes. El primero es Diane Keaton. La cámara de Allen nos la muestra más encantadora y hermosa que nunca. No lo creas, yo no... Sí, eres muy sexy. Increíblemente sexy, No, ya lo creo. no. Eres lo que yo llamo el prototipo de mujer polimórficamente sensible. Sus sombreros, corbatas y pantalones holgados causaron sensación en su época y muchas mujeres imitaban su forma de vestir, un vestuario que pertenecía a la propia Keaton. Sí. Y me encanta cómo vistes. Sí, no me digas. Pues son apaños. Esta corbata es un regalo de la abuelita. ¿Quién? Hall, ¿sabes? ¿Abuelita? Sí. ¿Abuelita Hall? Sí, mi abuela. Te sienta muy bien, tienes un aspecto de lo más progre. Gracias. Tu abuelita, ¿eh? Qué tontería, ¿no? Pues a mí, mi abuela, jamás me hacía regalos. Estaba demasiado ocupada dejando que la violaran los cosacos. El otro personaje al que Woody dedica su oda es Nueva York. ¿Por qué no vamos a buscar a Rob y nos vamos los tres a Brooklyn a visitar el viejo barrio? Eso Sí, te hecho. divertiría, ¿verdad? Sí, claro, sí. En Annie Hall, Woody Allen introduce Nueva York como gran musa de su filmografía y hace una defensa a ultranza de la ciudad. ¿Vosotros aún sois neoyorquinos? Sí, me encanta que... Sí. Yo he vivido allí, viví durante 3 años. Ahora ha cambiado mucho, está muy sucio. Ah, soy adicto a la basura, me va. El que habla en esta escena es el cantante Paul Simon, que tiene un pequeño papel en el film. Annie Hall fue también plataforma de lanzamiento para actores que empezaban, como Jeff Goldblum, Beverly D'Angelo o Christopher Walken, este último dando vida al hermano con tendencias suicidas de Annie, que para terror de Albie acabará llevando a la pareja en coche hasta el aeropuerto. A veces, cuando voy conduciendo en la carretera de noche, veo cómo se acercan 2 faros. Entonces tengo el repentino impulso de girar el volante y embestir el coche que me viene de cara. Veo claramente la explosión, el ruido de cristales rotos, las llamas que surgen de la gasolina incendiada. Seems like old times having you to walk with. Woody Allen quería que la película se titulara anedonia, un término psiquiátrico que significa incapacidad para sentir alegría y disfrutar de la vida. No puedo disfrutar de nada a menos que todos lo disfruten conmigo. Si un solo tipo se muere de hambre en algún sitio, eso me amarga la noche. Afortunadamente, la United Artists le convenció para que descartase un título tan poco atractivo. Luego pensó en llamarla Una montaña rusa llamada Deseo, en referencia doble a la obra de Tennessee Williams y a la casa de la infancia del personaje. Mi psicoanalista dice que exagero mis recuerdos infantiles, pero juro que me crié debajo de la montaña rusa del parque de atracciones de Coney Island en Brooklyn. Tal vez eso explique mi carácter un poco nervioso. Finalmente decidieron que se titularía como el personaje principal. Annie Hall ganó 4 Oscar, a la mejor película, al mejor guión original, a la mejor actriz para Diane Keaton y al mejor director para Woody Allen, que como sabéis no acudió a recoger su premio, ya que la ceremonia coincidía con su cita semanal para tocar el clarinete en Michael's Pub. Premios, aquí no hacen más que dar premios, es increíble. El mejor dictador fascista, Adolfo Hitler. La película supuso en la carrera de Allen un matrimonio sin precedentes entre público y crítica, nunca repetido con esa fuerza. Es la 4ª película más taquillera de su filmografía, por detrás de Manhattan, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris. Y es de todos sus films el más valorado por la crítica, aunque eso, ya sabéis, a Woody Allen le trae sin cuidado. Nunca leo las críticas ni nada que se publique sobre mí. Al principio de mi carrera lo hacía y la gente del estudio me mandaba cientos de críticas. Pero como Estados Unidos es un país tan grande, había críticas que admiraban un aspecto de la película que otras críticas de otros lugares detestaban. Así que todo me parecía muy confuso y decidí parar de leerlas hace ya mucho tiempo.
Hace unos años, el sindicato de guionistas norteamericano eligió por votación el de Annie Hall como el guión de comedia más divertido de todos los tiempos, superando a Con faldas y a lo loco, que fue votado en segundo lugar. Uno siempre está intentando que las cosas salgan perfectas en el arte, porque conseguirlo en la vida es realmente difícil. Votaciones aparte, de lo que no cabe duda es que se trata de la película quinta esencial de la filmografía de Woody Allen, y Annie y Albie, una de nuestras parejas favoritas de toda la historia del cine. El vivir juntos no nos ha ido tan mal, ¿verdad? A mí me ha ido bien, ha sido estupendo, ¿sabes? Mejor que cualquiera de mis matrimonios, porque hay algo diferente en ti. No sé lo que es, pero es maravilloso. Doing things we used to do seems like old times. Being here with you, being here with you, being here with you. Esta es la actriz Michelle Pfeiffer interpretando el clásico Making Whoopi en la película Los fabulosos Baker Boys. En ella daba vida a una cantante de hotel que formaba trío con dos hermanos pianistas interpretados por Jeff y Bo Bridges. Pero vamos ahora con un poco de cine español. En los próximos minutos vamos a recordar la carrera de uno de los actores más entrañables de nuestro cine. Un actor que, a pesar de ser ya octogenario, parece que no piensa ni mucho menos en retirarse. Señoras y señores, con ustedes el gran Pepe Sacristán. José Sacristán recuerda perfectamente la primera vez que entró en un cine y vio una película. Yo recuerdo que vine con mi primo Venancio, que para descanse, ahí en delantera de Gallinero número 1, y se apagaron las luces, la pantalla se iluminó con unas imágenes sin broma ninguna. Se produjo algo parecido a lo que dieron sentir los pastorcillos de Lourdes o los de Fátima. También se acuerda cuando sus pies pisaron las tablas de un escenario. Fue en el Parque Móvil de los Ministerios, La Dama del Armiño, de Fernández Ardavín. En el programa ponían ronda de golillas y gente del pueblo. Yo era uno de la ronda de golillas. ¿O cuáles fueron sus primeras palabras ante el público? La primera vez que hablé en un escenario fue en Pigmalión, de Bernard Shaw. Era el circunstante sarcástico, se llamaba el personaje. Pero si en algún momento le falla la memoria, tiene a mano los programas de las funciones en las que ha intervenido, las portadas de las revistas que le han dedicado, las críticas y artículos en los que alguna vez apareció su nombre y los cromos de las estrellas de cine que coleccionaba en su niñez y de las que acabó formando parte. En nuestro oficio un pasado glorioso cuenta poco.
Los éxitos de las noches de estreno, las cartas de las admiradoras, los programas, sirven para encerrarse a mirar los recortes, no para que le llamen a uno a trabajar. Ahora ya es toda una estrella, pero en sus comienzos José Sacristán fue un actor que pasó hambre, tanta que a veces comía los alimentos que llevaban de atrezo a los escenarios. Los de Cavaluenga tenéis derecho a comer cuando alguien trae al pueblo un pedazo de pan. Este pedazo de pan es vuestro antes que de cualquier otra persona, aunque esa persona también tenga hambre. Nació en Chinchón, en la provincia de Madrid, en 1937, en plena guerra civil. A su padre lo encarcelaron por republicano y algunos años después le soltaron con la condición de que no volviera a su pueblo. A los 5 años de vida, José Sacristán llegó a Madrid. Iba para mecánico, pero cada vez que pasaba por la Gran Vía se quedaba embobado viendo los grandes carteles de cine y las películas que se proyectaban. Anoche fui a ver la película esa de los pecados de Madame Jolie. Bueno, pues le cortaron los pecados, la Madame Jolie, y encima le pegaron un nodo con pajaritos de Cuenca. Después de hacer la mili, decidió cambiar su incierto futuro. Usted es actor profesional, ¿verdad? Desde niño. Pero está usted lampando, como yo. Y decidió probar como actor. La luna te besa a tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. Empezó como meritorio, recorrió miles de kilómetros en las giras, viajó a América e incluso cantó zarzuelas como tenor cómico. Pepe Osuna, que en paz descanse, le encargaron dirigir zarzuelas y él quería llevar actores que cantaran. Y bueno, lo primero que hice fue el Huésped del Sevillano, luego hice La Chulapona, luego el Cantar del Arriero y bueno, he hecho cantar el Chomín del Caserío y el Cardona de Doña Francisquita. José Sacristán siempre ha amado la música, sobre todo la copla española y el flamenco. Me crié con Pena Hijo y Angelillo y Guerrita, porque mi madre cantaba muy bien flamenco y mis primeras canciones de cuna eran fandanguillo, media granaína, guajiras, colombianas. El Venancio, mi padre ya le daba la soleá, la debla o antes ya más martinete incluso, ¿no? Pero el cine le dio la popularidad. Todo cambió a mediados de los 60 con su debut en el cine haciendo un brevísimo papel en La familia y uno más de Fernando Palacios junto a su admirado Alberto Closas. Masó da su aprobación a mi trabajo en La familia y uno más. Yo no he vuelto a sentir una emoción igual, ¿no? Y ese mismo día, o al día siguiente, Masó me contrata para 4 películas, pero 4 películas con títulos y fechas de rodaje. Una locura. Y desde entonces quedó indisolublemente unido a la historia del cine español. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Durante los años 60, Sacristán fue uno de los rostros más habituales de las comedias costumbristas españolas. Empieza uno con el mazapán, que ya sabes tú cómo está el asunto del mazapán en el norte. Hay que abrir nuevos mercados, la cosa del marketing, ya sabes. Y empieza uno a subir, y cuando te quieres dar cuenta... Ya estás en viernes. ¡Eso! Sacristán estuvo en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Tenía un físico además con el que se podían identificar la mayoría de los espectadores. No era un galán, sino un hombre común y corriente, con los problemas comunes de los españoles de los años 60 y 70. Estoy preocupado con el coche. No sé qué le pasa, pero no es el de antes. Pero si solo tiene 10.000 kilómetros. Todos los kilómetros que tú quieras. Y además pierde aceite. Va a haber que ir pensando en cambiarlo. José Sacristán no reniega de aquellos títulos como Lo verde empieza en los Pirineos, Los nuevos españoles o Vente a Alemania, Pepe, pero sí que vivía una contradicción. Él era un hombre de izquierdas por biografía y convicción y trabajaba en el cine popular en la época franquista. No sé, un día no me voy a poder contener y la voy a armar. 10 años daría de mi vida. Levantarme una mañana y encontrarme con la libertad. ¿Te imaginas? Poder ser yo mismo las 24 horas del día. España empezó a evolucionar y sus personajes también lo hicieron. En películas como Asignatura pendiente o Asignatura aprobada, fue el rostro de una generación esperanzada durante la transición. Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos. Los libros que debimos leer, las cosas que debimos pensar, qué sé yo. Pues eso, todo eso es lo que no les puedo perdonar. No sé, pero me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Como si no hubiéramos acabado la carrera. Y además sé que nos vamos a morir sin acabarla. Sacristán no ha sido un galán de cine, pero siempre ha sido un hombre con mucho gancho. Ha tenido varias mujeres y muchos amores. ¿Cómo era? Yo qué sé, no me acuerdo. Solo estuve con ella 15 días. ¿Y la has olvidado? Del todo.
te lo juro. Pues igual me olvidarás a mí. No compares, Juanita. Lo nuestro dura ya más de 3 años. 3 años de amor. De trabajar juntos, de vivir juntos, de tener las mismas costumbres y las mismas ilusiones. 3 hijos y 3 nietos. Ha tenido buenos momentos en el cine y en el teatro y también épocas de vacas flacas. De pronto empezaron a llamarme menos para el cine. Los críticos, además, la habían tomado conmigo, ¿sabe usted? Decían que me repetía y otras cosas que no recuerdo, pero que están arriba en los recortes. ¿Guarda usted las críticas adversas? Guardo igual lo bueno que lo malo. Y grandísimos éxitos en los musicales El Hombre de la Mancha y My Fair Lady con Paloma San Basilio. La experiencia del Hombre de la Mancha y My Fair Lady fue realmente de las cosas más hermosas que me han pasado. Todo también por conocer a Paloma y trabajar con ella, que es un encanto de tía. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Lo que no ha tenido José Sacristán en el cine han sido muchos premios. A ti nunca te dieron un premio, ni a mí tampoco, por supuesto. Y no podían dártelo porque nunca hiciste un personaje importante en ninguna película. Ni personaje secundario, ni terciario. ¿Pero qué estás diciendo? Ganó la Concha de Plata como mejor actor por Un hombre llamado Flor de Otoño, un galardón que volvió a ganar en 2012 por El muerto y ser feliz. Y el Goya se le resistió hasta ese mismo año, 2012. Y el ganador al Goya por mejor interpretación masculina es el maestro José Sacristán. Se ha hecho de rogar, don Francisco, pero ha valido la pena esperar. Era, además, su primera nominación a los Goya. Decía Fernando Fernán Gómez que en El viaje a ninguna parte, José Sacristán lo hizo tan bien que consiguió pasar completamente desapercibido. Pero nos pagan para que se nos vea, ¿no? Y además conviene. No conviene, coño, nos pagan por hacer bulto. Y se puede hacer sin que nos vean la cara, que es la que delata. ¿Y cómo me van a ver a mí y a mi cara no? Pero en estos últimos años sí que ha recibido muchos galardones. Los premios, los festivales, la gloria. Sacristán trabajó a las órdenes de David Trueba en Madrid 1987, de Javier Rebollo en El muerto y ser feliz, o de Carlos Bermud en Magical Girl, pequeñas películas casi experimentales. Y ahí sigue, en el teatro, en la televisión, en series como Velvet, en el cine, porque a sus 80 años José Sacristán sigue en la brecha, como dice él, jugando, como si fuera un niño, viviendo un sinfín de aventuras. Sigo rescatando de este oficio mío lo que tiene de juego, ¿no? Por encima de todo. Yo de niño quería jugar a ser el pirata, el gángster, el policía, y entonces quiero, lo más importante para mí de este oficio, más allá del hecho cultural, del espectáculo y todo, es jugar a ser otro y hacérselo creer a los demás, sabiendo los demás y yo que es mentira, ¿no? Busqué en mi sueño imposible una estrella alcanzó.
Estamos escuchando un tema de la banda sonora de Los Odiosos 8, la película de Tarantino. Llevar a una mujer a la horca no le produce sentimientos encontrados. ¿Por mujer se refiere a esta? No, no me produce sentimientos encontrados. O sea que la lleva para que la ahorquen. Pues claro. ¿Y se quedará para verlo? Desde luego. Quiero oír cómo le cruje el cuello con mis propios oídos. ¿Usted nunca espera ver cómo los cuelgan? A los míos nunca los cuelgan, porque nunca los entrego vivos. Una película y una banda sonora con la que el gran Ennio Morricone consiguió ganar el Oscar a la mejor música original en el año 2016. Pero ya tenemos listo el último reportaje de la noche. Esta vez el protagonista no es un actor, ni un director, ni tampoco una película, sino un personaje de leyenda que ha sido muchas veces llevado al cine. Personaje de leyenda o real, porque los expertos no se ponen muy de acuerdo. Los siguientes minutos están dedicados al rey Arturo. Sucedió allá en tiempos remotos que Roma debilitada retiró sus legiones de Inglaterra. Quedó entonces el reino sumido en las tinieblas y en el peligro, porque cada señor feudal reinaba en su propia torre, luchando a hierro y fuego contra sus semejantes. Ninguna otra leyenda medieval ha calado tanto entre la gente y se ha mantenido tan viva hasta hoy como la del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. El personaje de Arturo aparece citado por primera vez en un documento del siglo IX, pero sus hazañas, tal y como las conocemos, parecen ser más bien fruto de la imaginación popular y la literatura. Mi padre me contó grandes hazañas sobre ti. ¿De veras? ¿Y qué has oído? Cuentas sobre personas tan valientes, tan generosas, que no pueden ser verdad. Arturo, hijo de reyes, pero cuyo linaje no era reconocido, consiguió unificar a los caudillos ingleses y se convirtió en rey supremo al superar la prueba mágica impuesta por el mago Merlín. Aquel que arranque la espada de la piedra se proclamará rey. Arturo, tú eres el elegido. Merlín se convirtió en su principal consejero y Ginebra en su reina. ¿Me cogeréis en brazos y me llevaréis de aquí? No, juro por la espada Excalibur que no os tocaré. ¿Por qué no? ¿Esto repele mi aspecto? No, sois preciosa. ¿Entonces sabéis quién soy? Sí, sois Guinevere. Con la espada Excalibur como emblema, Arturo formó su corte en el castillo de Camelot. Invitaremos a todos los caballeros y a todos los reyes de la tierra a deponer las armas y unirse a nosotros. Oh sí, Jenny. Y en uno de los grandes salones del castillo pondremos una mesa para que todos los caballeros se sienten alrededor. Pero tendrá que ser una mesa muy grande. Y no ocasionará celos. Todos se sentirán superiores y querrán sentarse en la presidencia. Pondremos una mesa, una tabla redonda. Así no habrá presidencia. Y con aquellos caballeros, el rey creó un ejército que luchó con éxito contra los invasores. Lanzarote, ¿cómo os fue en el norte? Perdonemos a unos pocos para que hablaran del trato que recibieron de los caballeros del rey. ¡Y vos, Uriens, victoria! ¡Y vos, Lot, hicimos retroceder a los invasores hasta el mar! ¡Y vos, Galván, el este es vuestro otra vez! ¡El oeste es libre y vuestro! ¡Terminaron las guerras! ¡Una tierra! ¡Un rey! Arturo llegó a ser un rey muy poderoso, sometió Irlanda y Escocia y conquistó parte de Francia, pero tuvo que regresar a su país cuando su sobrino Mordred se levantó en armas contra él. Ambos se enfrentaron en la batalla de Carmlan, donde Arturo cayó herido y fue trasladado a la isla mágica de Avalon para recuperarse, con la promesa de regresar algún día. Hasta aquí la leyenda, pero ¿se trata solo de una fantasía o tiene alguna base real? Los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo. Vuestro Arturo cabalga sin duda alguna por el espacio presentando batalla a los astros. Arturo es un ser real y heroico que cabalga con nosotros en pos de la gloria. Los que están convencidos de su existencia aportan como prueba el hecho de que el avance de las invasiones sajonas sufrió un estancamiento durante la primera mitad del siglo VI, época en la que se sitúa el reinado de Arturo. Este estancamiento hace suponer la existencia de un poderoso caudillo que organizó la resistencia. He venido a verte la cara. Así podré reconocerte en el campo de batalla y bien harías en recordar mi rostro, sajón. Porque la próxima vez que lo veas, será lo último que contemples en este mundo. Otros, en cambio, piensan que el mito de Arturo se debe únicamente a la manipulación de una leyenda con fines políticos.
Al parecer, el responsable de todo fue el rey Enrique II de Inglaterra, aquel al que Peter O'Toole interpretó en las películas Beckett y El león en invierno. Resultará mucho más brillante leer mi vida que haberla vivido. Henry Fisempres, primer Plantagenet, rey a los 21 años, un gran soldado en una gran época. En el siglo XII, el rey Enrique encargó al clérigo Galafrido de Monmouth que escribiera una historia de los reyes de Bretaña. Basándose en leyendas y en manuscritos antiguos, Monmouth creó la historia de Arturo tal y como la conocemos. En realidad, lo que Enrique II intentaba era legitimar su dinastía como sucesor por línea familiar de Arturo y a la vez poder reclamar su autoridad sobre Gales, Escocia e incluso Francia, ya que Arturo había conquistado esas tierras en el pasado. Señoras y señores, bienvenidos a Arturo Tours, donde viajar no es solo placer, sino cultura. En este viaje visitaremos algunos de los lugares artúricos más venerados. El pueblo de Tintagel, donde nació Arturo, la abadía de Glastonbury, donde se halló su tumba y la de su esposa Ginebra, o el castillo de Cadbury, antigua corte del rey más conocida como Camelot. Al término del viaje, les regalaremos una reproducción en miniatura de la mítica espada Excalibur. Que disfruten del viaje. A lo largo de los siglos se han ido descubriendo distintas reliquias artúricas, como la tumba del rey, la famosa tabla redonda o los restos del castillo de Camelot. Todos estos descubrimientos desprenden un cierto tufillo de falsificación, pero hoy en día son visitados por miles de turistas. En Inglaterra existe una sociedad denominada Camelot Research Committee, que persiste en mantener vivo el mito de Arturo y reconoce como verdaderos todos estos lugares. El cine ha tratado en numerosas ocasiones la leyenda de Arturo y desde los más diversos puntos de vista y géneros. Dramas de autor como Lancelot du Lac de Robert Bresson, películas de animación como Merlín el Encantador de la Disney o también Camelot de Joshua Logan, esta vez en clave de musical. Pero Arturo, ¿crees que todos esos caballeros querrán hacer una cosa tan ridículamente pacífica? Será un gran honor para ellos. Los Monty Python nos ofrecieron una versión descacharrante de la historia de Arturo en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. La dama del lago sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. ¡Oiga! Que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra. En El primer caballero, película de 1995, Sean Connery era Arturo, Richard Gere Lanzarote y Julia Ormond daba vida a Ginebra. La película se centraba sobre todo en el triángulo amoroso que formaban estos tres personajes. Ginebra se debatía entre la pasión que sentía por el joven Lanzarote y el sentimiento más agradecido y filial que le unía al madurito rey Arturo. Sé que no podría casarme con un hombre sin amarlo. Arturo lleva su poder con tanta delicadeza. Tiene tanta dulzura en sus ojos. No he conocido a nadie como él, Oswald. ¿Cómo iba a amar más a otro? Y en 2004 se estrenó El rey Arturo, en la que se remontaban al personaje del siglo VI en el que dicen se basó la leyenda. Clive Owen era Lucius Arturius, un militar romano que se enfrentaba a los sajones y que acabó convirtiéndose en rey de los británicos. Keira Knightley era Ginebra. Arturo y sus caballeros. Un paladín británico y romano a la vez. Aunque tu lealtad se decantó por Roma. Pero quizá las dos películas más logradas sobre el tema sean Excalibur, de John Boorman, y Los Caballeros del Rey Arturo, dirigida en 1954 por Richard Thorpe. Con esta película de aventuras, la Metro estrenó el sistema Cinemascope y se convirtió en el mayor éxito de taquilla de su año. Mel Ferrer interpretaba a Arturo, Ava Gardner era Ginebra y Robert Taylor daba vida al tercer personaje. Soy Lanzarote del Lago, hijo del rey Van de Benoit. ¿Dónde está Benoit? En Francia. Entonces, ¿qué hacéis vos en Inglaterra? Vengo en busca de un héroe llamado Arturo Padragón. ¿Qué haréis cuando lo hayáis encontrado? Salir con él en busca de aventuras. ¿Qué esperáis descubrir? Oh, gigantes y unicornios. Más allá de Inglaterra, el Mar del Norte y ballenas brujas. Y aún más lejos, las Islas Felices donde nadie envejece. Oh, así al menos lo asegura Gariet en sus pruebas. Si Los Caballeros del Rey Arturo intentaba convertir la leyenda en historia humana, cuando John Boorman se planteó su versión del mito en Excalibur, se propuso precisamente lo contrario: huir de la realidad y mantener el halo mágico que tienen los personajes de leyenda. El director
director se propuso contar el momento justo en que la edad de la razón acabó con el mito y la magia. Están contados los días de nuestra especie. Sí, llegó la hora del hombre y sus costumbres. Por eso toda la película transcurre en una atmósfera irreal. Las violentas luchas entre los guerreros se mezclan con hechizos, quimeras y sucesos sobrenaturales y místicos. La búsqueda del Santo Grial, que apenas se mencionaba en la película de Richard Thorpe, en Excalibur adquiere un gran protagonista y el mago Merlín se convierte en el personaje central. Soledad y sacrificio sin fin. Esa es la vida del mago, sí. Él sabe mucho de Lacrime Munde, lágrimas del mundo. Pero ¿y el poder? El goce. Momentos, livianos momentos. El cine al menos no ha intentado justificar históricamente a Arturo y ha hecho lo mejor que se puede hacer por él, mantener el halo mágico que tienen todos los personajes de leyenda. Eso le garantiza la vida eterna. Yo no vi el mundo para vivir como un hombre, sino más bien para ser un recuerdo vivo. Nuestra hermandad fue un breve comienzo, un tiempo de felicidad imperecedera. Y porque no puede olvidarse, ese tiempo feliz volverá. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Terminamos por hoy. Nos vamos a despedir con esta danza de las brujas de John Williams que suena de fondo y que pertenece a la banda sonora de Las Brujas de Eastwick. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima.